Esas personas que nacen con una discapacidad visual desarrollan otras habilidades o otros sentidos. Pero si tú tienes 50 años, 60 años y tú por falta de evaluación te quedas ciego, te quedas sin herramientas. Y el problema del glaucoma es que es una enfermedad que inicialmente no se presenta con pérdida de tu visión central. Entonces es muy triste tú tener que decirle a un familiar o a un paciente, mira, realmente ya no podemos hacer nada. Y el disparo fue a la cabeza, justamente donde se entrecruzan los nervios ópticos de los dos ojos. Yo no puedo dar mi 100% todo el tiempo con mi esposo o con mis hijos o con la empresa. El creernos superpoderosas tampoco es lo correcto. Para que las cosas que están alrededor mío funcionen, yo tengo que priorizar mi bienestar para ser ejemplo para mis hijos, para que mis hijos también puedan entender que merece que mi trayecto de vida deje también un legado como el que él dejó. Saludos amigos de su podcast Saliendo del Hoyo. Para mí es un gusto, un honor compartir con todos ustedes. Me place presentarle a la doctora Diosmaira Peralta. Bienvenida a este podcast, agradeciendo que sea parte del mismo. Muchas gracias, Vladi, por tu presentación y, claro, por tu invitación. Yo me siento de verdad en gratitud con poder tener la oportunidad de estar aquí este día compartiendo contigo. ¿Por qué el área de la oftalmología? Bueno, mira, yo creo que la visión va más allá de lo que la gente puede percibir como ver o ver bien. Yo creo que tener visión nos permite crearnos escenarios, crearnos imágenes e ideas, incluso de aquellas cosas que queremos lograr. No significa esto que las personas que tengan alguna discapacidad visual no puedan tener esa oportunidad, pero verdaderamente entiendo que la calidad de vida viene muy asociada a una buena visión. Y por eso pues me sentí muy identificada con la carrera. La verdad, si te soy honesta, yo tenía varias opciones para hacer como especialidad, tenía 3 opciones. Y luego me puse a analizar y a conversar con mi esposo, de hecho. Y ahí decidí realmente qué era lo que más me llenaba o qué era lo que yo más quería hacer. Y confieso, y yo sé que muchos médicos generales pueden corroborar esto si ven esta entrevista o este podcast. Cuando tú estudias medicina general, tú tienes poco acceso a lo que es la oftalmología. No te adentras tanto a conocer la especialidad. O sea, tú estás en el proceso, ves otras áreas de la medicina, pero no esa tan específica. Exacto, es como que incluso el internado se basa más bien en especialidades básicas, y me refiero a básicas en el sentido de lo que puede preservar la vida de un ser humano. Tú pasas por área de cirugía, tú pasas por área de medicina interna, de ginecología, pero tú no tienes un mes de rotación en una especialidad tan específica como la oftalmología. Así que yo debo confesar que también terminé de enamorarme en el proceso de formación. O sea, cuando ya yo estaba en formación de la oftalmología, dije, Dios mío, elegí exactamente lo que yo quería y lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. O sea, de verdad que es muy lindo ver un paciente que tú lo llevas a cirugía y tenía una visión y termina con otra visión. Eso le mejora mucho la calidad de vida, no solo a ese paciente, sino incluso a las personas que los rodean. Realmente es a pesar de que tú dices que no tuviste tanta experiencia de manera previa antes de elegir la especialidad, creo que es una de las áreas más importantes. Es una especialidad dentro de la medicina muy linda porque devolverle la visión a alguien, acompañarlo en que tenga mejor calidad de vida, en esa herramienta que es la vista, yo creo que es fundamental. O sea, yo veo a la persona ciega y para mí me da como mucho pavor sentir que una persona tiene ese tipo de discapacidad. Es muy triste. O sea, tú no sabes lo que pasa a tu alrededor. Obviamente, normalmente son personas que desarrollan otras capacidades, otros sentidos y son fenomenales. Hasta tocan piano, se convierten en artistas o tienen un gran oído, pero tú devolverle a una persona la vista, yo creo que más que el dinero, más que la profesión, yo creo que eso debe generar mucha satisfacción. Sí, totalmente. Incluso, Vladi, yo tengo un eslogan que dice que te apoyo a mejorar tu calidad de vida, mejorando tu calidad visual. Claro. Porque definitivamente la calidad de vida tuya va a estar muy asociada al sentido de la visión. Y qué bueno que tú mencionas esa parte de que
esas personas que nacen con una discapacidad visual desarrollan otras habilidades o otros sentidos para poder desenvolverse. Pero es como yo le digo a mis pacientes, hay patologías en oftalmología que con una consulta preventiva, con que se evalúen a tiempo, pueden evitar que una enfermedad progrese a la ceguera. ¿Y por qué digo que lo que tú dijiste es importante? Porque si tú naces ciego, tú vas desarrollando esas habilidades. Claro. Pero si tú tienes 50 años, 60 años y tú por falta de evaluación te quedas ciego, te quedas sin herramientas, porque ya tú no vas a poder desarrollar esas habilidades comparado como si nacieras ciego. Entonces, eso va a reducir la calidad de vida tuya y de las personas que te rodean. Un familiar va a tener que cuidarte, va a tener que... Vas a tener que depender de otro. Vas a tener que depender de otro y eso escala a muchas cosas porque la dinámica familiar se hace disfuncional. Esa persona que ahora se convierte en cuidador está abandonando quizá un trabajo o algo que hacía anteriormente para poder dedicarse al cuidado de ese paciente. Y ese paciente va a perder, para mí, una de las cosas más importantes que tiene un ser humano, que es la autonomía y la independencia. ¿Cuál ha sido el momento más neurálgico, más como incómodo que tú has tenido? No incómodo porque te moleste, sino en situación que tú te sientes un poco frustrada al momento de un paciente quizás con una ceguera ya avanzada y que médicamente tú no te veas con la capacidad o los recursos para poder ayudarlo y por lo menos devolverle un porcentaje considerable de su visión. Mira, yo veo eso a diario, o sea, casi a diario. Hay una enfermedad degenerativa que se llama glaucoma. Sí. Y el problema del glaucoma es que es una enfermedad que inicialmente no se presenta con pérdida de tu visión central. Si yo pierdo mi visión central, que es la que yo te estoy viendo, pues yo tengo un signo de alarma, de alerta y acudo a ayuda. Pero normalmente el glaucoma te va quitando la visión periférica, te da una visión en túnel, tubular. El paciente no nota... Como direccional, ¿verdad? O sea, es periférica, me explico. Por ejemplo, yo te estoy mirando a ti, pero si yo pongo mi mano aquí, sé que está ahí porque mi ojo cubre ese campo de visión. Sí. Entonces, ese es el campo de visión que se va perdiendo inicialmente. El paciente no lo nota y ya cuando llega donde mí, lamentablemente, es porque le afectó ya su campo central y ya no hay nada que hacer. Entonces, es muy triste tú tener que decirle a un familiar o a un paciente, mira, realmente ya no podemos hacer nada porque llegaste tarde. Ahora bien, uno de los casos que a mí más me ha impactado no ha sido por una enfermedad degenerativa. Fue un muchacho joven. Eso te iba a preguntar. Pero sí, gracias por fue algo muy traumático para mí. Me tocó recibirlo en mi formación académica. A ver si me acuerdo bien de la historia, pero sé que es un muchacho joven. De hecho, era de Mao, de donde yo soy, casualmente. Fue una tragedia que sucedió allá. El esposo de su mamá, o sea, su padrastro, le disparó aparentemente a él o a su mamá y él quiso intervenir. Y el disparo fue a la cabeza y le afectó justamente donde se entrecruzan los nervios ópticos de los dos ojos, por lo que le dañó los dos ojos. O sea, el paciente se quedó ciego y no había una forma de yo poder volver, o uno de mis superiores o especialistas, a devolver esa visión a un muchachito como de 23 años. Wow. Y me tocó verlo como 4 años después ya ejerciendo como especialista y recordé su cara, recordé su historia porque fue muy impactante. Uno tiene hijos, tiene hermanos y caramba, o sea, su vida le cambió en un instante y ni aquí ni en China podíamos hacer nada, tú sabes. Fue muy triste esa parte. Sobre el glaucoma, ¿es una enfermedad que se presenta a una edad temprana o es una enfermedad que se presenta ya con adultez o es congénita? Mira, podemos tener diferentes tipos de glaucoma. El glaucoma congénito, que es el glaucoma con el que el bebé nace, viene desde el embarazo y nace con la enfermedad. El glaucoma juvenil, que se adquiere, como bien dice su nombre, en etapa juvenil. Y el glaucoma ya del adulto, que es uno de los glaucomas más frecuentes, donde se va adquiriendo ya a partir de los 45, 50 años. También podemos tener glaucoma secundario a algunas cosas. Por ejemplo, tuve un trauma, desarrollé un glaucoma. Hice un infarto en una arteria que le pasó a tu mamá. Sí. Le hizo un infarto en una arteria de la retina y eso hizo que desarrollara el glaucoma. O sea que tenemos diferentes vertientes y el paciente no lo nota. Podemos diagnosticarlo nosotros a tiempo, antes de que ya haya una secuela visual importante. ¿Cada qué tiempo una persona, diríamos sana o joven, debería asistir a oftalmólogo para que haga una revisión de su vista?
Mira, yo creo que la verdadera medicina en cualquier área es la medicina preventiva. Sin Debe duda ser la alguna. preventiva. Sí. Hay cosas que como pacientes, el paciente, como te decía, no nota. Por lo que hacer un chequeo anual de la visión sería lo ideal, para así poder diagnosticar enfermedades a tiempo y tratarlas de manera oportuna. Yo quiero felicitarte por tu capacidad y por tu destreza de ser madre, ser esposa. ¿Cómo tú funciona, coexiste siendo madre, siendo esposa, siendo empresaria y siendo una profesional que te enfrenta a tantos retos como el que acaba de mencionar? ¿Cómo tú lidias con esas cosas? Mira, Vladi, yo creo que aprendí cuando enfermé hace 2 años y medio que la vida es un equilibrio. Eso significa que yo no puedo dar mi 100% todo el tiempo en todos esos ámbitos de mi vida. Y te voy a contar que recientemente un amigo que vio mis fotos de cumpleaños, me gustan mucho las fotos, me dijo, yo no sé cómo tú sacas tiempo para hacer esas cosas cuando tú te pasas la mayor parte del tiempo trabajando o al cuidado de tus niños o siendo esposa y amiga. Y yo digo que tenemos que sacar tiempo para lo que nos apasiona, lo que nos gusta. Lamentablemente, la sociedad, nosotras las mujeres nos exige mucho. No te voy a decir que no ha sido retador. O sea, la sociedad te exige que tú seas exitosa como empresaria, exitosa como médico, pero Como esposa. que además desempeñes un rol de madre y de esposa como si tú no estuvieras haciendo todo lo contrario. Entonces, yo creo que lo importante es enfocarte en ti, en tu cuerpo, en lo que te dice tu bienestar y hacer un equilibrio con eso. No puedo dar mi 100% todo el tiempo con mi esposo o con mis hijos o con la empresa, sino que debo saber distribuir mis prioridades acorde a cómo van pasando los días. Es retador. Hay que buscar el balance, definitivamente. Hay que buscar el balance y a veces no te voy a negar que yo siento mucha culpa, a veces siento culpa y trato de trabajar esa parte porque quisiera estar con mis niños, pero estoy trabajando, o quisiera dedicarle tiempo al negocio, pero estoy con mis niños. Pero a mí me ha funcionado, y esto va para las mujeres, aprovechando lo del 8 de marzo, y es hacer un recuento mental o escrito de todas las cosas que yo hago un día y validarme. Las cosas que hago con mi esposo, con mis hijos, con mi trabajo, y así poderme sentir un poquito más alivianada. Sin dejarme de mencionar, Vladi, que lo que me ha ayudado a desempeñarme en esos roles de una manera que fluya bien es tener una red de apoyo. Yo no estoy sola. Yo tengo a mi mamá, tengo a la joven que me acompaña con mis hijos y mi mamá, que es como mi hermana y está con nosotros hace muchos años. Y claro, tengo un hombre que me ha permitido brillar, o sea, que me ha permitido poder lograr mis objetivos y mis sueños sin que él represente un obstáculo. Tu empoderamiento de ser una mujer productiva, de ser una mujer esposa, de ser una mujer madre, yo creo que ese empoderamiento es válido. En consecución, obviamente, con tus objetivos y con lo que tu proyecto o quiera llegar a concebir con tu pareja, con tu esposo. Uh-huh. Bueno, a lo que me preguntabas de que si yo no soy una mujer típica, que quizá creo que entendí eso, de que tiene un hombre que quizá la limita porque quiere que ella asuma un rol específico o que quiere empoderarse. O más bien cómo tú te sientes, o sea, cómo tú te sientes. Porque hay mujeres, por ejemplo, en el empoderamiento, como te decía, se empoderan de una mala manera y otras, como quiera, se siguen sintiendo marginadas. No, mira, yo le decía a Ventura, yo tenía una idea también un poquito falsa de lo que era el empoderamiento femenino. Yo creo que la idea es tener igualdad de capacidades, o sea, que por ser mujer no se me limite a tener una posición de liderazgo, sino que se reconozca mi capacidad. Pero también creo mucho en los roles sanos, de que hay cosas que yo puedo hacer como mujer empoderada que no me restan en mi hogar o con mis hijos o con mi esposo, pero que también hay cosas que Ventura ha hecho en el hogar que me han apoyado a mí a que en momentos donde yo no estoy o no puedo, él pueda satisfacer esa necesidad, porque somos un equipo, o sea, estamos en equilibrio. Ahora bien, tú me dijiste que yo tenía que fluir y que esta entrevista tenía que ser muy genuina, muy real. Eso no significa que todo sea perfecto. Ventura y yo todavía tenemos retos y tenemos desigualdades en cosas donde no estamos de acuerdo en cuanto a esos roles. Y eso no está mal, mira. Eso no está mal. En la vida
tú tienes derecho a tener diferencia inclusive con tu Claro. pareja, que es la persona más cercana que tú tienes después de ti. Ni tus hijos ni siquiera. Porque normalmente tus hijos se despegan, duermen en otra cama, tú duermes con tu esposo o tu esposa. Pero yo entiendo que si tú logras lidiar esa situación, esa diferencia de la mejor manera, desde el amor y desde la comprensión y desde el entendimiento y poniendo a Dios en el centro, yo creo que las cosas pueden fluir. Claro, y tomar en cuenta, Vladi, que los tiempos están cambiando y que los tiempos están cambiando para ambos. Para Ventura, que viene de una madre que es una madre ama de casa, donde es lo normalizado, la mujer que tiene que quedarse cuando los niños y el hombre que sale a trabajar, como para mí, que tengo que aprender a desaprender que no solamente en la casa yo soy funcional, pues los dos estamos en un constante aprendizaje y haciendo una transición. Para mí, los millennials somos la transición de varias épocas y eso hace que la cosa sea un poquito más difícil y que tengamos que comprendernos los dos de que no es fácil, es una transición para mí. A veces se entiende o se quiere que las mujeres hagan todo. ¿Tú entiendes que debe ser así? La mujer debe tener ese reto. Mira, yo creo que así como lo que tú decías del empoderamiento femenino que es mal utilizado, el creernos superpoderosas tampoco es lo correcto. ¿Tú no te crees superpoderosa? ¿Tú no te creas superlía? Quería creérmelo. Porque tú dices, yo voy a la clínica, veo 30 pacientes, voy a buscar a los niños al colegio, soy madre, tengo un negocio, tengo mi esposo. Tengo mis amigos. Tiene tus amigos, tiene tu familia también fuera de tu familia externa, que sería ya tu madre, tus hermanos, esas cosas. Sí, Y que a veces tú dices, bueno, yo también debo cumplirle a ellos. Y también tener la parte mía, mi tiempo de calidad. Debe ser lo primero. Exacto. Mira, yo entiendo que todo en mi vida es un engranaje. Y si yo soy parte de ese engranaje como la vaca, ¿recuerdas? Para que las cosas que están alrededor mío funcionen, yo tengo que priorizar mi bienestar. Antes yo pensaba que si me quejaba o decía estoy cansada o mira, hazlo tú, no puedo, eso me quitaba valor porque yo me manejaba por el hacer. Mientras más yo hago, más valiosa me siento. Ahora tú sabes que, Vladi, me cansé de eso y me quejo y digo no puedo, no quiero y he puesto un no. Porque si el engranaje, el capitán de ese barco se cae, entonces muchas cosas de esas no van a funcionar. Si ellos lo entienden, van a entender que también tienen que seguir siendo mi red de apoyo para yo poder ser funcional sin creerme la superlía o la superpoderosa, que de verdad no me interesa ese título. Me interesa ser una persona equilibrada y funcional. ¿Cómo tú entiendes que sería un mundo donde tú no te amara a ti primero? Mira, para amar a tu esposo, amar a tus hijos, amar a tus padres, amar a tu padre. O sea, debe uno siempre ponerse primero. Sí, Debemos sí. siempre ponernos primero. Y es una equivocación que tenemos cuando se nos hace la pregunta o uno mismo dice, wow, yo amo a fulano, yo amo tus hijos, yo tengo hijos también. Y el amor es incondicional. Pero en la medida que te ames, podrás amar a los demás. Sí, totalmente. Tú sabes, Vladi, que yo le digo mucho a mi hijo mayor, sobre todo, que tiene mayor ya capacidad de entender. Sí. Yo le digo, ¿quién es la persona más importante para ti? Y él inicialmente me decía que yo, pero a medida que tú se lo preguntas, él entiende que lo primero que tiene que responder es que la persona más importante para él es él. O sea, ya él tiene ese nivel de Sí, entendimiento. exacto. Y eso fue después que hicimos A Crecer, donde me hicieron la misma pregunta y yo respondí a otras personas y luego me di cuenta, wow, o sea, verdaderamente la persona más importante que yo tengo en mi vida soy yo misma. Debe ser así, porque en la medida que tú te amas, te reitero, amas a los demás. En la medida que tú te cuidas, puedes amar a los demás. Sí. Y yo creo que esa conversación interna que nosotros debemos tener como humanos que queremos desarrollarnos y queremos un mundo mejor, yo creo que debe ser, o sea, hablarte a ti mismo, internamente, externamente, pararte en el espejo. Yo creo que todas esas son cosas que funcionan. Uno mismo está aconsejarse, porque quizás llore está a tu lado que tu esposo. Y muchas veces su propio afán, sus propias situaciones internas, aún estando contigo, su propia batalla quizás no permiten que él logre decirte algo por lo cual tú estás actuando mal o algún camino que estás tomando que no es el adecuado. Entonces tú misma aconsejarte, tú misma reconocerte es válido. A veces no hay que esperar la validación de otro, ni siquiera de él, porque a veces, te reitero, a él se le puede escapar y no decírtelo por su propio ajetreo, no porque no la sienta. Y yo creo que eso te hace ser una persona, en tu caso mujer, más valiente y con más capacidad, con más valor, con más sentimiento bonito
inclusive hasta para tu propio paciente, Sí, claro. que debe primar eso. Sí, entiendo yo. mira, Vladi, yo realmente tengo un tema con el reconocimiento y... ¿No te reconoces? No, ¿Te cuesta no reconocer? eso. Tenía un tema con el reconocimiento y la validación que no me voy a adentrar a por qué y de dónde viene, Sí. pero eso me apoyó, identificar de dónde venía, me apoyó a, no sé si eso se va a escuchar un poquito arrogante, pero a no requerir o necesitar esa validación o reconocimiento externo. Eso me ayudó a perder el miedo en hablar en redes sociales, eso me ayudó a ser un poquito más abierta porque la gente te ve así, pero la gente debe saber que todos cargamos con miedos e inseguridades. Y cuando tú trabajas eso, cuando tú trabajas esa validación interna, cuando tú haces un recuento hasta escrito de las cosas que tú haces y eres, porque no solamente hacer y eres, eso te hace valioso, pues tú dejas de buscar eso en lo que está afuera, porque ya está bien trabajado dentro. Y no Y solamente... te lo has reconocido, con lo más importante. Claro, totalmente. Y no solamente eso ha sido por mí solamente, claro, por mí en primer lugar, pero también para ser ejemplo para mis hijos, para que mis hijos también puedan entender lo importante que es autovalorarte y autorreconocerte. ¿Ha llegado a un punto donde tú te sientes colapsada? Sí. Cuando te enfrentas al trabajo, a la familia y tus hijos. Emprender es difícil también. Sí, sí. Sí, pero también yo tengo una capacidad tipo ave fénix, como de reponerme y de recomenzar, de no quedarme ahí en el suelo y buscar herramientas y estrategias que me permitan volver a recomenzar. Yo creo que somos humanos, todos nos hemos sentido por falta de claridad en lo que estamos haciendo, por falta de apoyo, por miles de razones nos hemos podido sentir un poquito inseguros y eso nos abruma, pero buscar estrategias para volver a recomenzar ayuda cuando no puedes solo. Puede ser de un profesional de la salud mental. Psicólogo. Exactamente. Puede ser de tu red de apoyo que está alrededor, decir y hablar cuando ya no estás bien. Pero siempre hay una manera de recomenzar. Hasta Siri tú puedes preguntarle. ¿Tú sabías eso? A ChatGPT. Lo que no vale lo que no se puede es rendirse. O sea, no se puede. ¿Por qué tú te pusiste tan triste cuando hablaste de tu papá? Bueno, mira, yo creo que yo vine de padres, yo le decía a mi hijo el otro día, tienes que sentirte orgulloso, porque tú vienes de padres muy luchadores, de abuelos, perdón, sí. Muy luchadores, muy honestos, muy sensatos, donde quiera que tú llegues aquí en Mao o en cualquier lugar que conozcan a mi mamá y a mi papá, tú no te vas a sentir avergonzado, porque son personas muy honradas, los dos. Yo tengo mucha afinidad con mi papá porque mi mamá y yo somos iguales. Y tú sabes que cuando tú eres muy igual, puede ser que haya más choque o más dificultad para expresar las cosas. No porque no haya amor. Ahora bien, mi papá ha representado para mí incluso parte de mi definición de lo que es el éxito. Mi papá trabajó para bienestar de él y de su familia, pero sobre todo de la sociedad. Es una representación social en mi pueblo de lo que es abogar por el bienestar de una comunidad y de una sociedad. Es decir, que te sientes bastante orgullosa de tus padres. Me siento orgullosa y siento que es una persona que merece que mi trayecto de vida deje también un legado como el que él dejó. Es parte de mi motivación. Me enseñó educación financiera desde sus conocimientos. Mi papá, Vladi, era una persona muy mayor, me llevaba alrededor de 55, 60 años. O sea, estamos hablando de que quizás cuando yo tenía 5 años, mi papá tenía 70. No podíamos tener un lenguaje como una familia regular con padres de edades más cercanas. Pero igual dentro de sus capacidades, él trató de ser una persona de mucha influencia. Yo creo que eso es importante en un ser humano, perdón. Influencia. ¿Cómo se vive esa relación de un padre tan adulto? ¿Sí? Como si fuera un abuelo. Un abuelo. Literal. Es un abuelo. Literalmente es un abuelo. Es una persona que quizás estaba viviendo su situación con tener una hija tan pequeña en tiempos ya muy distintos. Sí, a lo que exactamente, y aún así tenía la capacidad de sentarse y hablar contigo de manera tranquila, sin gritar, sin imponerse, sino... Pero él te apoyó mucho, seguro, a ti entonces. Me apoyó mucho, ambos, mi mamá también. Yo digo...
Ay, no, nunca. Mi papá nunca nos tocó a ninguno de mis mis dos hermanos. Te consentía mucho, entiendo yo. Sí, me consentía mucho, pero nunca nos hizo corrección con maltrato físico. Allá la fuerte era mi mamá, en ese sentido, sí. Pero mi papá era el hombre que se quejaba con mi mamá para que mi mamá hiciera lo que tenía que hacer. Pero él no tenía el valor, yo creo, para eso. Señores, si les están gustando este tipo de conversaciones aquí en nuestro podcast, suscríbanse aquí debajo. Dejen su like, también su comentario. Esto hace que nuestro canal crezca y que la comunidad obviamente se desarrolle y logre alcanzar otras metas. ¿Te has encontrado en algún momento en el hoyo? Que tú entiendes, sí, estoy al tope, literal. Sí, claro que sí. Mira, no me voy a adentrar, pero... porque lloro fácil. Pero yo me he visto con 3 eventos importantes en mi vida. La muerte de mi padre, mi paso por una residencia médica en este país. Fue muy traumático. Y cuando mi suegra enfermó, mi suegra también fue un pilar muy importante en mi vida, en la vida de mis hijos y de mi esposo, en el afán de querer seguir cumpliendo con todos los roles y darle el apoyo a mi esposo en esa situación tan difícil que estaba pasando y que yo entendía que él contaba conmigo, me enfermé. Y cuando me enfermé, sin saber de qué se trataba, me salieron muchas úlceras orales y me pregunté como que de todo lo que yo hacía, ¿qué era lo verdaderamente importante? O sea, cuando tú vas a priorizarte a ti. Ahí fue que yo hice como el amor propio, el cambio de chip. Sí, es como que eso me transformó a sentir tanta incertidumbre de que no tenía un diagnóstico, no sabía lo que pasaba, cada día comía menos, bajaba más de peso, no sabía lo que iba a pasar y sentía que mis hijos estaban muy pequeños, que Ventura me necesitaba. Es decir, que había un momento de incertidumbre en la casa, total. Había un momento de incertidumbre, mi dinámica familiar cambió totalmente. De repente éramos 4 y de repente éramos alrededor de 10 o 15 personas transitando por la casa diariamente. Wow. Eso me colapsó muchísimo. Me colapsó mi privacidad, me colapsó todo. Entonces, lo más importante y lo que yo menos le daba importancia, que era mi salud. Desde entonces me comprometo más con el gimnasio, saco mi momento para mí, sí, por encima de todo. Así que sí, esos 3 momentos fueron muy catastróficos. ¿Qué fue lo peor que sentiste en ese momento? Incertidumbre y miedo de que no sabía qué iba a pasar conmigo. No sabía, ni sabía Ventura qué iba a pasar conmigo, ni sabía nadie qué iba a pasar conmigo. ¿Cómo lograste salir de ahí? De esa situación en especial. Que tú decías, bueno, ya estoy saliendo, me siento mejor, ya entiendo que... Mira, con las 2 primeras experiencias, que fue la muerte de mi padre y transitar una residencia médica, debo confesar que yo recibí terapia. Fui a terapia psicológica y acompañamiento. Eso me ayudó a dejar el estado de víctima y también tú sabes que pasamos por un proceso como a crecer. Eso me ayudó muchísimo a dejar ese estado de víctima y volver a reencontrarme con la Lía que yo soy. Y con respecto a lo de mi enfermedad, mi mamá y Ventura me apoyaron a salir del entorno. Yo me fui 4 días retirado, yo sola, a Cabarete, me recuerdo, a un hotel Ecologe. ¿Sola? Sola. Y ellas llamaron a una amiga para que fuera. Mi amiga pudo ir el último día. Y para mí fue una experiencia que yo creo que todo el mundo, sobre todo las mujeres, deberíamos regalarnos. O toda persona que tiene mucha carga en todos los sentidos, de vez en cuando, regalarnos eso. A mí se me había olvidado que era tan bueno estar conmigo. A mí se me había olvidado eso. Y eso me hizo reiniciarme y extrañar lo que yo tenía. Mientras yo iba manejando, yo decía, este viaje yo lo haría con mi esposo. ¿Cuánto valoro que mi esposo ande conmigo? Me maneje, esté conmigo, me acompañe. No estoy sola en la noche. O sea, valoré muchas cosas en ese proceso. Y eso me hizo reiniciarme y volver a recomenzar. Y obviamente terminar sanándome. ¿Ya tú te relacionaste con la muerte? Yo creo que los médicos tenemos esa capacidad. Obviamente no estamos preparados para que una persona que amamos mucho se muera, pero yo creo que dentro de las pérdidas y mi enfermedad, yo creo que sé que la muerte no es tan traumática, es parte de la vida. ¿Cuál es tu definición?
Es difícil porque La usted, muerte como es- doctora, tú sabes. La pero- muerte es parte del ser humano, es como nacer, o sea, es lo más seguro que tú tienes. Tenemos un tiempo limitado y eso tú no lo puedes controlar. No lo puedes controlar. ¿Piensas en ella mucho? ¿Con frecuencia? No. Además de que elegí una especialidad para ni siquiera tener que pensar en ella. No. ¿Qué tú le dirías a aquellas mujeres que están viendo este contenido, este podcast, y que te están escuchando, que quieren emprender, que quieren también empoderarse de la manera positiva? Yo estoy de acuerdo con el empoderamiento positivo. ¿Qué tú le dirías para que puedan lograr se conjugue esa iniciativa o ese deseo que tienen? Mira, yo creo que lo más importante para emprender o crear algo es creer en ti. Creer en ti y ponerle dedicación y esfuerzo a esa meta. Desde mi posición, yo debo reconocer que yo he tenido una red de apoyo, como te decía, Sí. que no me ha dejado sola en este proceso para yo poder seguir trillando mi camino. Pero lo primero es creer en ti, tener determinación y hacerte amiguita del miedo, porque esa vocecita ahí adentro que te está diciendo de que no vamos a poder, de que esto está difícil, de que no, tienes que jugártela. O sea, si algo que también Ventura me ha enseñado en este trayecto, él es mucho más arriesgado que yo en el sentido de los negocios. Es a entender que el miedo, como dice mi hijo, está encerrado en una cárcel y la única manera de tú Sacarlo. superarlo es liberándolo. O sea, tienes que saber que el miedo a todo lo nuevo siempre va a estar Esa ahí. es una buena estrategia. Y que además, sí, la verdad que sí. Y que además yo sé que socialmente es difícil emprender y tomar posiciones de liderazgo siendo mujer. Ventura sabe que es ginecólogo, que las mujeres somos cíclicas. Las mujeres tenemos estados de ánimos diferentes de acuerdo al mes en el que nos encontramos. Y muy emocional. Pero yo he aprendido que eso no es un límite para tu poder lograr tus sueños y conseguir posiciones de liderazgo y de influencia en la sociedad. Creer en ti. Yo creo que eso es lo más importante. Creer en ti, apostar en ti y seguir adelante por encima de todas las circunstancias. Cuando los números no dan la parte de emprendimiento, ¿cómo tú te hablas? ¿Cómo te acuestas? Obviamente tú tienes tu esposo que quizá lo están haciendo juntos. ¿Cómo tú lidias con esa incertidumbre? Directamente la parte financiera. Eso me frustra un poco, pero con el tiempo yo he aprendido a no pensar en que los números no dan, sino a buscar estrategias Soluciones. para que los números den. ¿Qué vamos a hacer para que esta situación en la que yo me encuentro ahora cambie para mejor? Ahora sí he aprendido a crear un balance con Ventura entre el riesgo y lo que yo... No, el riesgo y lo que yo soy, que es precaución. Okay. O sea, si nosotros creamos un balance, rompemos el mundo. Porque cuando tú tienes un compañero que es arriesgado, pero tú tienes una persona que está, ¿cómo se dice? Va a prever el riesgo, entonces se pueden alcanzar grandes cosas. Porque también para un emprendedor puede ser un fracaso arriesgarte sin claridad, sin conocimiento y solamente pensando en lo que tú crees que va a funcionar. Yo leí una vez en un libro que la mente puede crear escenarios inimaginables. O sea, tú puedes crear todo lo que tú quieras mentalmente, pero la realidad es otra. Tú sabes que más del 90% de las cosas que tú piensas negativas que van a pasar, no pasan. Yo vi una imagen de alguien tiraba en una escalera muchas bolas y había un vaso. Había un vaso al final de la escalera. Entonces, todas las bolas eran los problemas que tú entendías que iban a pasar. Ninguna bola cayó en el vaso. Ningún problema ocurrió realmente. Nada de lo que tú pensabas llegó a pasar. Yo quiero agradecerte enormemente por haber participado en este podcast. Esta es tu casa. Felicitarte por la gran mujer que eres. Siempre se lo digo, te lo he dicho a ti, también se lo digo a Ventura, que realmente son una bonita pareja. Creo que pueden construir muchas cosas juntos. Nunca se olviden de dónde vienen, ni hacia dónde van, ni lo que está en el medio, que eso es bastante importante porque da el balance entre allá, donde vas y donde estabas. ¿Qué le dirías a aquella mujer que está con la duda de si dedicarse a su familia o emprender? Mira, a veces creemos que tenemos que Dejar una cosa. perder la identidad en una cosa para darle cabida a la otra. No, yo creo que
toda mujer puede trillar su camino y puede crear un balance entre ambas cosas. Es importante también priorizar. Hay momentos donde realmente nuestros hijos, nuestra familia requieren de nuestra atención y hay momentos en los que ya podemos crear un balance. O sea, no te limites. Y yo soy un ejemplo claro de que yo tengo 2 hijos grandiosos y también estoy creando lo que yo quiero hacer como vida personal y profesional. O sea, lo importante es tú saber qué tú quieres y qué tú estás dispuesta a hacer para mantener ambas cosas. Lía, yo quiero agradecerte enormemente por ser parte de este podcast. Gracias por venir. Tú sabes el reconocimiento que tengo hacia ti. Si ustedes quieren ver la entrevista de su esposo, el Dr. Joel Ventura, aquí arriba le estaremos dejando la tarjetita para que también vean al ginecólogo Ventura, que tiene una gran información que transmitirle. Te agradezco enormemente. Esta casa es tuya cuando tú quieras. Tenemos la dinámica de que el invitado que venga a este podcast puede hacerme una pregunta final. Oh, wow, qué interesante. ¿Cuál es el significado del éxito para ti? El éxito se mide desde tu perspectiva, no desde la del otro. Te voy a responder con algo que yo siempre digo. Si tú eres corredora, empezamos a correr, por ejemplo, 3 vueltas. Tú siempre vas adelante desde que sales. Y yo siempre voy de último. Yo soy el número 5. Imagínate que son 5 personas. Y al final de la carrera, tú saliste primero y siempre fuiste la primera. Hasta el final de la carrera. Yo salí de 5 y llegué de segundo. Ahora te voy a hacer otra pregunta a ti. ¿Quién tuvo más éxito? ¿Quién llegó en el primer lugar? ¿O yo, que empecé en 5 y llegué en segundo lugar? Eso es relativo. Es relativo. Yo entiendo que la persona que llegó en segundo lugar tuvo más éxito que la que llegó en primero. Porque el primero siempre estuvo a su nivel. Ahora, el que llegó de 5 pasó a segundo. Tuvo que esforzarse más. Tuvo que insistir más. Y en el éxito se tiene hasta limpiando, por ejemplo, hasta una cuneta. Algo tan sencillo como eso. Si tu meta es limpiar esa cuneta y dejarla limpia, cuando tú terminas eso, tuviste éxito. El doctor Ventura anda por aquí, ven. Dale. Déjame intervenir un ching. Déjame apoyarte, Vladimir. Para mí, ser exitoso... Acércate el micrófono. Para mí, ser exitoso se radica en 2 cosas fundamentales. Primero, estar en el lugar y hacer lo que me gusta. Eso es primordial. Y lo segundo es que lo que yo hago impacte a los demás. Si estás haciendo esas 2 cosas en tu vida, te puedes considerar exitoso. No tiene que ver con posesión, no tiene que ver nada. con nada de eso que la mayoría cree que es. La gente cree que el éxito se mide en dinero y no necesariamente. No. Hay gente que tiene mucho dinero, pero no tienen nada de felicidad, no tienen nada de familia, no tienen nada de sentido común, no tienen nada de felicidad. Hay muchas cosas que le falta. Y el éxito realmente es la satisfacción del deber cumplido. Oye, simple. Hacer lo que me gusta y que lo que me gusta impacte a otros. Así es. Amén. Sencillo. Así es. Amén. Será hasta nuestro próximo podcast. Sean todos bienvenidos a Saliendo del Hoyo. Quédense en él, pero con nosotros, no para que no salgan, sino en este podcast, pero sí salgan del hoyo, porque es importante que ustedes adquieran y logren sus metas, salgan de todo aquello que les afecta con la inspiración y el deseo que la oportunidad de la vida cada día te brinda. Hasta la próxima. Bye bye.